Esa es la esencia de Jesús, de su gracia y su verdad. Amén. Amén. Él es el mensaje de nuestra predicación. Dígale al que está a su lado, Él es el mensaje. Él es el mensaje. Amén. Estuvimos hablando de las virtudes de aquel. Como decía el apóstol Pedro, que decía que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real, pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Pero la palabra es clave. ¿Quién dice? ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Y para qué? El verdadero propósito, ¿cuál es? Anunciar las virtudes de quién. Diga, de Jesucristo. Amén. Sabemos que el evangelio es Él, es una persona. Y sabemos que la traducción de la palabra evangelio son las ¿qué? Las buenas nuevas del Señor. Amén. Son las buenas noticias de que Él es Dios. Amén. ¿Cuántos lo saben y cuántos lo creen? Amén. Que Él es Dios. Amén. Entonces estuvimos hablando de la soberanía de Dios. Amén. Y hablamos que hay una soberanía de Dios absoluta en todas las dimensiones en las cuales nosotros nos encontramos y en las que se encuentran también las potestades. Amén. En los mares, en los cielos, en los abismos. En todo. Dios controla todo en todo momento. Nada está fuera del control de Dios. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Que no hay ninguna situación o suceso que tú estés viviendo o que el planeta esté viviendo sin que Dios tenga control absoluto de eso. Amén. Porque Dios es soberano sobre la creación, sobre los reinos y naciones, y también es soberano en la salvación. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Estuvimos hablando de que hay dos simientes. ¿Cierto? Una simiente que es de Dios y otra simiente que no es de Dios. Una simiente que siempre va a glorificar a Dios y hay otra simiente que nunca jamás va a glorificar a Dios. Entonces usted se preguntará dónde queda el libre albedrío. Yo se lo voy a explicar en esta noche. Le voy a decir dónde queda el libre albedrío para que usted lo entienda y lo comprenda y sabe en dónde tiene que manejar el libre albedrío. El libre albedrío está en la decisión que usted toma, pero en la atmósfera en la cual usted está operando. Le voy a explicar eso muy fácilmente. Cuando usted está en delitos y pecados, o cuando la paga, porque ¿cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Amén. Y todos antes de haber conocido a Jesús estábamos muertos. Y un muerto no puede elegir a nadie. ¿Por qué? Porque está muerto. Amén. Pero cuando usted está en un pecado, por decir algo, el alcohol, que es una adicción y es un pecado, usted puede tener la libertad de tomar decisiones, pero en la perversidad de su pecado. O sea, usted puede decidir cuántas veces puede dejar de disminuir la tomada o aumentarla. ¿Sí me explico? Usted toma una decisión aparentemente en una libertad que no tiene. Porque usted está ¿qué? Y cuando usted está en el pecado gobierna su vida. O sea que usted no tiene en ningún momento la libertad que cree que tiene. Eres esclavo del pecado que practicas. ¿Y sabes por qué no lo puedes dejar de practicar? Porque te gobierna. Así que ¿qué decisión puedes tomar ahí? Puedes tomar la decisión de meterte más en el pecado. Porque esta es tu condición. Esa es la naturaleza que te gobierna. Por eso tú necesitas a Jesús. Para que los que estén pactados para salvación, su naturaleza cambie. Para que te vuelvas de donde es tu origen, que es el Señor. Amén. Y cuando ya estás en Dios, el libre albedrío sirve es para tomar las decisiones de servir y alinearte con la voluntad del Señor. Le voy a dar un ejemplo. Si Dios me dice que llega el evangelio a Santa Marta, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Verdad? Pero yo puedo tomar la decisión de no hacerlo. Jonás. Yo puedo tomar la decisión de no hacerlo. Pero usted cree que porque yo tomé esa decisión el evangelio no va a llegar a Santa Marta. Sí va a llegar. Pero yo por tomar una decisión que no va alineada a la voluntad de Dios perdí galardones y coronas que el Señor tiene para todos aquellos que obedecen su voluntad. Eso no tiene nada que ver con mi salvación. ¿Sí me explico?
Que yo no vaya o vaya a Santa Marta no tiene nada que ver con mi salvación. Es una decisión que yo tomo, pero Dios, el propósito de Él se cumple conmigo o sin mí. Por eso es un privilegio que tú le sirvas a Dios y que tú te alinees con Él. Amén. Porque si tú no lo haces, Dios buscará a alguien que sí lo haga. Pero que es chévere pertenecer a la historia de Dios. Que tú hagas parte de la historia de Él. Amén. Que no tenga nadie que buscar, sino que ahí estás tú. Amén. En eso sí puedes tomar decisiones. ¿Me estás siguiendo? Amén. Es solamente ahí. Porque en la salvación no, porque si no dependiera de ti la salvación. Ni la salvación, ni la revelación, ni nada depende de nosotros. Todo depende exclusivamente de Él. Por eso nadie puede estar hablando jactanciosamente que Él tiene una revelación o tiene la verdad absoluta de algo. Porque no la tienes. La verdad absoluta siempre la tendrás el Señor. Amén. 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 Por eso es que Dios debe revelar este conocimiento a tu vida. Por eso es que lo único que usted tiene que hacer es predicar el mensaje. Porque usted no puede traerle salvación a nadie. Amén. Entonces estábamos hablando de esa misma de la simiente. Y estábamos hablando Juan 8:44 para recordar. Decía Jesús identificando la simiente que no era de Dios. Y decía, vosotros sois de vuestro padre el ¿qué? El diablo. Como una simiente del diablo lo estaba identificando. Amén. Amén. ¿Verdad? Los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en dónde, en él. Amén. Amén. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de qué? De mentira. Aquí está identificando Jesús a quién? A la simiente del diablo. Versículo 47 de ese mismo contexto dice, el que es de Dios, las palabras de Dios ¿qué? ¿Qué es lo que hace el que es de Dios primero? ¿Pero por qué las oye? Alguien tuvo que haberla enviado, la palabra. Y oírla es atesorarla y hacerla ¿qué? Realidad en tu vida, ¿verdad? Pero mira lo que le dice, pero esto no las oís vosotros porque no sois ¿de quién? El que no es de Dios no puede oír la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Yo le expliqué lo que era una simiente. Y la simiente es el grano cuando germina, ¿cierto? Y da ¿qué? El resultado de una planta, pero ¿de la qué? De la misma especie. Usted un árbol de naranja no lo puede volver de limón. No puede. Porque esa no es su qué. Su naturaleza. Cuando usted es de Dios, usted retorna a Dios porque es de Dios. Pero el que es de la simiente del mal nunca puede ir a Dios. Porque no es de Dios. Amén. Pero iglesia, Dios no te mandó a ti a que tú identificaras quién es cizaña y quién es trigo. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes el poder para saberlo. Amén. Tú no tienes el poder para identificar en lo que te estás moviendo quién es cizaña ni quién es trigo. Por eso Dios te mandó a predicar el evangelio a todos. A todos te lo mandó a predicar el evangelio. Lo que pasa, iglesia, es que yo quiero fundamentar en algo para que usted no caiga en una blasfemia. Porque usted muy seguramente le está trayendo salvación a alguien que es cizaña y le está diciendo que salva sin serlo. Y eso no le consta a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no trae salvación a nadie. La salvación es exclusivamente de Dios. Él la otorga. Amén. ¿Y la otorga desde qué? Desde el principio. ¿Cuántos saben eso? Amén. Yo identifico en Romanos 9:21 las dos simientes. Y dice el 21, o tiene potestad el alfarero sobre qué? Sobre el barro, para hacer la misma masa de un vaso para honra y otro para ¿quién? Para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder y soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esos vasos de ira, ¿desde cuándo estaban preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Cuántos vasos de misericordia hay en esta noche? Amén.
Hermano, aquí no puede haber duda. Dios te escoge soberanamente. Por eso es que Él es soberano. Si la salvación dependiera de tu decisión, entonces Dios no tuviera el control de ella. ¿Sí me explico? La salvación es por Él, porque Él es gracia y verdad. La palabra dice en Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Dios se manifestó como el don de la fe. Y Él es la gracia. Y no hay obras que te la puedan otorgar. Tampoco hay obras que te la puedan quitar. Si eres una persona que no te alineas en la voluntad del Señor y caminas con un corazón agradecido hacia Él, quiere decir que muy probablemente nunca has sido salvo. Por eso no tienes nada que perder, porque nunca la has tenido ni la has ganado. Amén. Eso te la otorga el Señor. Eso se llama soberanía. Usted tiene que entender que Dios lo hizo así. ¿Sabe por qué? Porque le plació a Dios. Cuando usted se refugia en la soberanía de Dios, usted descansa. Porque sabe que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Amén. Que ninguna de las cosas que tú estás viviendo está fuera del control y del dominio de Dios. Que hace para bien. Que Dios muy seguramente perla fina sacará de esa situación. De que tienes que estar tranquilo. Amén. Mire, yo cuando comencé a plasmar el sueño que Dios me dio de este lugar, yo comencé con una visión equivocada. Porque lo primero que uno piensa es en el edificio, en el lugar donde lo voy a hacer, los aires, las cuestiones, las personas. Y Dios no me mandó a que estuviera distraído en eso. Porque si así tengo que tener 3, 4 personas, Dios me mandó a edificar templos humanos. Amén. Amén. Esa es la verdadera iglesia. No iglesias de cemento y ladrillo. No iglesias blanqueadas. Hay que estar claro y no estar distraídos. Ni creemos que porque somos cristianos la tenemos toda. No, olvídese de eso. La simiente de Dios está en los testigos de Jehová también. La simiente de Dios está en los católicos. La simiente de Dios está regada por todos lados. No crea, porque también en el cristianismo hay de la simiente que no es de Dios. De esos falsos profetas y pastores que salgan en lucro y provecho. Eso lo leí ustedes en Judas 1:4. Y andan encubiertos y hacen libertinaje de ¿qué? De la gracia. Por eso no puedes estar distraído en nada de eso. Amén. La gente tiene que comprender que la iglesia no la hacen los ladrillos gigantescos. Ni la unción tampoco es escatimada según el lugar que tengas. ¿Sabe una cosa? Todo depende de Él. Cuando tú le das gloria al Señor en todo y reconoces que todo existe por Él, en Él y para Él, tenga la plena seguridad que la gloria de Dios y el reino usted lo experimentará a totalidad. Amén. Amén. No podemos estar distraídos en esas cosas. Ni quién está por encima de mí, ni por debajo. No puedes estar distraído en eso. Amén. Y la simiente de Dios allá afuera esperando activarse en la fe por la palabra de Dios que tú tienes que arrojarle. Y perdiendo el tiempo en tonterías. Amén. Amén. Yo por esto este tema no lo voy a confrontar absolutamente con nadie. Porque no me corresponde a mí. Porque la revelación no me pertenece a mí. Yo fui revelado en Dios de lo que estoy enseñándole a usted. O si no, lo suelo enseñar. Pero el hecho de que usted escuche lo que Dios me reveló a mí no quiere decir que usted también lo va a entender. Porque debe ser revelado en su vida. El Espíritu que habita en usted de Dios tiene que revelarle esta verdad. Porque no soy yo. Amén. Amén. Ni tampoco me interesa, y usted perdona que de pronto pueda ser fuerte en esta expresión. Porque Dios no me mandó a eso. Amén. 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 Segunda, estamos recordando apenas, porque es que vamos a entrar al otro tema. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, por eso estoy rápido diciendo esto, porque esto ya usted lo tiene anotado. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. ¿Verdad? Hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, esto no tiene que... Por eso le voy a decir algo. La revelación es tan personal, pero tan personal, que a veces usted no sé si le ha pasado, que después se ve cosas en una persona y dice, pero esto es tan obvio, ¿cómo tú no lo puedes entender? Si está tan obvio, porque esa persona no se le ha revelado esa verdad, por eso no lo ve tan obvio. Cuando una verdad está en ti, se convierte como una especie de intuición. No necesitas pensarla mucho para aceptarla, porque en la soberanía de Dios, de eso se trata. Que dejes de cuestionar tanto a Dios, porque con tu mente finita nunca vas a entender a un Dios infinito. Amén. Tu razonamiento es muy progresivo para entender uno sublime y poderoso como el de Dios. Amén. Yo no sé si están de acuerdo conmigo en eso. Amén. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y en la fe y en la verdad. Y cuando estamos hablando del Espíritu, cuando Jesús fue glorificado, que fue el testador, ¿qué pasó? Él fue el único que habilitó para que el Espíritu Santo estuviera en usted. Sí, amén, así fue. Nadie, cuando usted lee Génesis del 2, hasta cuando Jesús, hasta Hechos de los Apóstoles, que fue el nuevo pacto, usted se va a dar cuenta de que Dios se manifestaba en sombras. ¿De acuerdo? Nadie podía tener un contacto directo, solamente en la fiesta del tabernáculo, que había una manifestación de la presencia de Dios en el lugar. Pero Dios dijo que ya no habitaba en templos hechos por manos humanas, sino en usted, que es el templo de Dios. Amén. Ahí donde habita Él. Juan 15:16, que esto agárreme su vida. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Usted no puede elegir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está inhabilitado espiritualmente cuando está muerto. No puede elegir, los muertos no eligen. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo. ¿Sino qué? Yo os elegí a vosotros. Amén. Amén. Y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo que esto, se regocijaban y glorificaban para la palabra del Señor. Y mira lo que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Solamente los gentiles que creyeron eran ¿cuáles? Los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados para vida eterna. Los que no estaban ordenados no pueden creer, porque su simiente no es en Dios. La simiente que pertenece es la del diablo. La simiente que pertenece a Caín es esa simiente que nunca se va a arrepentir. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 16 que estuvimos leyendo, que así los metieran en el fuego, blasfemaban contra Dios, cuando los ángeles derramaron las 7 iras de su copa. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Ahora, Ezequiel 34:11 dice, porque así dicho el Señor Jehová, he aquí, yo mismo iré ¿a qué? A buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién es el que busca las ovejas? Dios. Mira, mi hermano, usted está aquí no es porque alguien lo haya traído por una oración. Y no estoy diciendo que la oración no sirva. Oh, ese es el arma más efectiva de un creyente. Lo que pasa es que tú puedes orar. Yo puedo orar mucho por él. Y mis anhelos y mis deseos, si no son los de Dios, yo puedo orar todo lo que tú quieras, pero la mano de Dios no la hace retroceder nadie. Yo puedo manifestar mi deseo a Dios. Señor, yo te pido que tú, si está alineado en la voluntad de la soberanía de Dios, se da. Si no, puedes hacer vigilia y ayuno y lo que tú quieras. Pero tú nunca puedes imponerle tus deseos sobre los de Él.
Jamás. Jamás. ¿Sí me explico? ¿Usted va a orar? Claro que sí. Usted puede orar por una persona. Y Señor, y si es de la simiente, dile Señor, envíame a mí, envíame y tráelo, porque yo quiero que disfrute de lo que yo estoy disfrutando. Claro que sí, eso se puede, claro que sí, claro que sí. Yo nunca he dicho eso, que no sirve la oración. Sino que usted no es producto de una oración. Usted es producto del plan, del propósito, del decreto eterno de Dios. Amén. Desde que antes que tú nacieras, ya Dios te había sellado a ti y te había llamado por tu nombre. Por eso usted no se puede dejar engañar allá afuera. Amén. Y podemos estar diciéndole a las personas, salva. Eso es muy peligroso, usted lo sabe. Usted tiene que predicar el evangelio. Y si la persona es de la simiente del Señor, se activa en su fe. Y cree. Esto es una verdad. Esto es una verdad. Y si no, hermano, sacuda sus sandalias y siga. Avance, porque si te quedas con él, avanza. Porque la revelación no es tuya. La revelación es de él. ¿Cuánto lo saben? Amén. ¿Quién es el que busca la oveja? Señor. Usted está aquí es porque él lo trajo. Usted no crea que usted se manda. Por eso no tome en poco este lugar, ni lo menosprecie. Amén. ¿Saben por qué? Y Dios dio una palabra, Señor. Esto va a ser un lugar de mucha revelación. Amén. Esto va a ser uno de los lugares de mayor revelación en Barranquilla. Amén. Amén. ¿Y por qué? No es porque yo esté aquí, ni porque usted esté aquí tampoco. Porque Él se plació en hacerlo. Amén. Y Él no le da cuenta a nadie. Él es completo en sí mismo. Él lo llena todo en todos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y para terminar de recordar, Juan 10:14, tío, por amor a ti. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y las mías qué? Me conocen. ¿Verdad? Así como el Padre me conoce, yo las conozco y conozco al Padre. Pongo mi vida por quién. Versículo 26. Pero vosotros, le está hablando la simiente de quién? De Satanás. Pero vosotros no. Hay que cambiarme la versión de la Biblia. Vamos. Pero nosotros no creéis. No creéis. Porque no sois. ¿De qué? De mis ovejas. No soy de mis ovejas como os he. O sea que ya Jesús lo había dicho, ¿qué? Cuando lo digo, vosotros sois hijos del diablo. Como ya yo se lo he dicho, ustedes esto no lo pueden entender. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque no son de mis ovejas. Porque cuando Dios habla una palabra soberana de Él y tú eres su oveja, uy, esto es de papá. No hay nada que hacer. Yo tuve mucha estructura religiosa durante 10 años. Pero una palabra de verdad derriba cosas, mi hermano. Y cuando tú tienes una verdad de Dios en tu corazón, no necesitas mucho convencimiento. Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que te arropa. Y yo siento eso de parte de Dios. Yo le voy a decir algo. Yo cuando estoy estudiando esta palabra bendita del Señor, he sentido cosas extraordinarias. Y le voy a decir algo, como una visión de una escalera hacia el cielo, como la que describió Jacob. Así. Por eso es que a mí no me queda ni así de duda de lo que yo le estoy enseñando. Pero de mí tampoco depende que usted crea. Como también de mí nunca depende que usted sea salvo. Nada depende de los hombres. Todo depende del Dios maravilloso y soberano. Amén. Amén. Y mira lo que dice, que eso es lo que usted tiene que descansar. Y yo doy vida eterna, dice el Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, y mi Padre en el cielo me la dio y nadie se la puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, nadie se va a perder de la simiente.
El que es trigo, Dios lo va a tomar y lo va a llevar a su granero. Y el que es cizaña, al fuego se va a quemar. Porque la cizaña no sirve para nada, sino para quemar. Amén. Miren, hermano, la soberanía de Dios tiene que traerle reposo y tranquilidad a su vida. Tiene que traer, porque cuando usted vive una tribulación y está viviendo un problema, usted alégrese. Su tribulación no puede ser marcada por Satanás, porque Satanás no puede hacer nada para edificarlo a usted. La tribulación hace parte de una herramienta poderosa en Dios para formar tu carácter. Amén. Amén. ¿Usted cree que a Faraón le endureció el corazón Satanás? Dios le endureció el corazón al Faraón para que fuera a perseguir a su pueblo, para mostrar y evidenciar su gloria al pueblo de Israel. Usó a un malo, porque Dios usa a conversos y a inconversos, para que usted lo sepa. Hasta Satanás, que es creación, se sujeta a lo que dice el Señor. No lo toques, o tócalo solo hasta aquí. Y Satanás tiene que sujetarse. No todo lo que a usted le pasa malo es diablo. Amén. Amén. Necesitamos de situaciones para cambiar a veces, para salir de áreas de confort. Amén. 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 Mírense, cuando yo leí Génesis, se lo voy a leer muy rápidamente para entrar en materia. Génesis 50, 18 al 21, estamos hablando de la vida de José. ¿Qué pasó con José? Mire que si Dios es soberano y usted puede descansar en él. ¿Qué pasó con José? José vinieron y lo vendieron sus hermanos. ¿De quién era hijo predilecto José? Dígalo durito. ¿Qué lee la Biblia? De Jacob. Y los hermanos sentían mucho ¿qué? Y mira lo que hicieron con él. Ahora, yo le voy a decir algo. José la tuvo fácil. Tuvo adversidades. ¿Qué tal, Señor? Yo vine y yo no estuve con esa mujer y me metieron preso. Yo no te sirvo más. O Pablo de la cárcel, ni una carta a Timoteo, ni a ninguna de los Colosos, ni a los Efesios, ni a los Corintios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Esta leve tribulación. Porque estaba en otra dimensión. Porque entendía que todo obraba para bien. Que tenían un Dios que cambia las circunstancias en un segundo. Porque estaban confiados y tranquilos del Dios que tienen. No equiparaban al problema con Dios. Porque a veces lo llevamos y pones el problema, que le vamos a adorar el problema, pues, que es más poderoso. Y mira lo brutal. Les voy a leer esto porque esto me ministró a mí, yo leyendo aquí algo personal. Mira. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y esto no es el mensaje, pero Dios. Y dijeron: henos aquí por siervo. Está más asustado. ¿Por qué? Porque realmente lo que habita tu corazón es lo que gobierna tu mente. Y así como tú actúas, piensas que van a actuar contigo. Entonces, como ellos sabían que estaban más caídos, ellos dijeron: oh, cuando nos oh, cierto, te queremos servir. Pero ellos tenían ¿qué? Mucho temor. Versículo 19. Y le respondió José, porque ya sabía, le temblaba hasta la boca: no temáis. Mira lo brutal, esto es soberanía. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Él la tenía clara. Si hay un proceso para ellos, no está de los lados de José. ¿De quién es el proceso? De Dios. ¿Acaso esto? Mira qué brutal. Capítulo 20. Vosotros pensaste mal contra mí. Y mira esto es tremendo lo que sigue. Mas Dios lo encaminó a bien. No importa lo que la gente se ensañe contigo o lo que te puedan hacer, porque si tú eres una simiente de Dios, todo el mal que te puedan hacer, Dios lo transformará en un bien. Amén.
así el título de hoy: Soberanía de Dios en la revelación. Soberanía de Dios en la revelación. Lo que están anotando. Estamos aprendiendo. Amén. Entonces hablemos primero de lo que es la revelación, ¿verdad? ¿Qué es la revelación? Yo les había dicho así más o menos qué es la revelación. ¿Qué es una revelación? Algo que viene directamente de Dios al hombre. Y que usted lo puede entender. Porque si no lo entiende, no está revelado. Amén. La revelación es cuando usted tiene una expresión y un pensamiento directo de Dios a su vida y usted lo haga realidad. Es decir, que ese pensamiento lidere los pensamientos y deseos propios de usted. ¿Me está siguiendo? O sea, que eso gobierne totalmente tu vida. Le voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando usted viene aquí y trae sus diezmos y trae sus ofrendas, el Señor le dice que usted los traiga. Pero el Señor también le dice que Él ama ¿al qué? Al dador alegre. Si usted viene en esa actitud y usted entrega sabiendo dar lo que es de Dios y viene alegremente, quiere decir que esa porción de la palabra de Dios se le ha revelado a su vida a tal magnitud que gobierna sus pensamientos. Y puede venir cualquier persona a decirle que eso no es correcto y no es de Dios, y son inamovibles, porque eso está revelado en su vida. Y lo que Dios revela en tu vida se hace rema en tu vida y no puede ser cambiada ni transformada por nadie. Amén. Eso es lo que es la revelación. Como le había dicho, Dios dijo que esto era una iglesia de mucha revelación. Y cuando le hablo a iglesia, no le hablo a la casa de mi papá, de mis dos papás. Le estoy hablando es a usted, al templo. Amén. Amén. Muchas personas creen que la revelación se da por atributos humanos. Es el deleite exclusivo de Dios para otorgarla. Amén. Amén. Eso no depende de atributos humanos. Amén. Amén. Yo creo que les voy a decir algo. El hombre no puede recibir revelación de parte de Dios si no es el mismo Dios que abre sus oídos y sus ojos espirituales. O si no, no podrá entender los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de Efesios 2:1, ¿qué decíamos? Que estaban muertos, que había una condición del hombre. Que estaban muertos en qué? En delitos y pecados. No puede conocer los misterios de Dios, porque están en una condición natural. Amén. Que es estar ¿qué? Muerto en delitos y pecados. Amén. Muchos de nosotros estábamos así, ¿verdad? Sí. Acompáñenme a Tito 3, del 3 al 7. Y esto lo habíamos leído la vez pasada. Tito 3, del 3 al 7. Y dice: porque nosotros también, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y delicados en diversas, viviendo una malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Aborreciéndonos qué? Unos a otros. Esa era nuestra condición, ¿verdad? Sí. Pero cuando usted se le manifestó a Dios, versículo 4, así es. Sí, así es. No, así no es. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿quién fue el que se manifestó aquí en la oración? Nuestro Salvador. ¿Pero quién? Dios. ¿A quién?
O sea, que esto también reafirma que usted no es el que se le manifiesta a Dios, sino es Dios que se le manifiesta a quién. A nosotros. ¿Verdad? Y en su amor con los hombres nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué. ¿Quiénes son los vasos de misericordia aquí? Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundante por nuestro ¿qué? Señor Jesucristo, para que seamos justificados ¿por quién? Por su gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesús. Viniéndose a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De vida eterna. De vida eterna. Mira, mi hermano, solamente Dios puede irrumpir en la vida de una persona, y cuando Cristo viene a tu vida, viene a impartir vida, porque estaba ¿qué? Él viene a impartir vida y te abre el entendimiento para que tú puedas comprender los misterios de Dios. Porque ¿cuál es la condición de un muerto? Cuando estás muerto y ciego espiritualmente y mudo, no puedes mirar ni puedes escuchar las verdades de Dios. Y esto es igual como cuando Jesús se encontró con Nicodemo, que era un líder espiritual del Sanedrín. O sea, que era un entendido de la ley y de la palabra de Dios. Hablar sobre el nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto digo que es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y Nicodemo qué pasó? Le partió la cabeza. Pero Nicodemo ¿qué pasó? Diga, no entendió. Sí, direccionó otra vez a la carne. ¿Y por qué no entendió? Porque lo que hablaba Jesús tenía que ser revelado por el Padre para que la persona pudiera entender. En pocas palabras, ¿sabe el vuelo que le dijo Jesús a Nicodemo? Lo que pasa es que tú estás muerto. Y tienes que... Porque cuando tú naces de nuevo es vida nueva. Estás muerto, necesitas estar ¿qué? Vivo. ¿Sí me explico? Dígale al que está a su lado: tú necesitas ser resucitado. Porque cuando Jesús viene a tu vida, cuando el pastor te encuentra, Juan Carlos, por aquí que estabas, y te toma, él dice que como eres tu trigo y su oveja de hace mucho tiempo, tienes la salvación. Pero él dice: estás metido en delitos y pecados, estás muerto, necesito darte vida, porque Él es vida, sus palabras son espíritu. Por eso es que las personas no lo pueden entender así como así. Y Nicodemo quedó tirando piedras, pero ¿cómo así? Tendré que meterme. Ay, Nicodemo. Porque no lo podía entender. Amén. Amén. Porque es revelación de parte de Dios. Mateo 16, versículo 13. Diga, nacer de nuevo es pasar, ¿verdad? De muerte a vida en el Espíritu. Mateo 16, 16:3. 3 o 13. 13. Mateo 16, versículo 13. 13. Mateo qué? 16, 13. Viniendo Jesús. ¿Qué dice? ¿Viniendo quién? Viniendo Jesús Ajá. a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira qué tremendo. Jesús, yo creo que Jesús es el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor de todos siempre, que hay, que hubo y que habrá siempre. Amén. Pero no lo condicionaban por decir: ay, nada más tuvo 12. Entonces hoy en día, ay, nada más tiene 30. ¿Está ungido o no está ungido? Y mira Jesús. Jesús, ¿qué es lo que pasa? Jesús fundamentó a sus 12. Y Jesús lo que quería saber más bien no era tanto lo que dicen los demás, sino de qué pensaban ellos.
¿Por qué le interesa a Jesús qué pensaban ellos? Porque siempre van a venir comentarios, cuentos chinos, relatos de internet y muchas cosas que van a decirte quién es Él. Pero tú tienes que estar bien cimentado en el fundamento que es Él, que es nuestra verdad, que es Cristo. Y nadie te puede mover de ese fundamento. El apóstol Pablo decía, yo soy el perito arquitecto de la gracia. Y este es el fundamento donde todo el mundo tiene que edificar. Pero cada quien mire cómo sobreedifique. Pero no hay otro fundamento a este que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el fundamento. Amén. Amén. Entonces yo decía, díganme ustedes qué dicen los demás, porque ellos tuvieron que haber escuchado. Y decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías, y algunos de los profetas. Pero mira qué brutal, que Jesús es tremendo, papi, te amo. Y dice, y Él les dijo, y vosotros, porque esa era la brutalia, ¿quién dices que soy yo? Todos se quedaron callados. ¿Sabes por qué se quedaron callados? Porque no sabían. Ellos no sabían. Incluso Pedro tampoco sabía. Él no lo sabía. Y le brotó de su corazón una revelación de parte de Dios. Él dijo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ni lo sabía. Pero como que dice, uy, Pedro, en serio, Pedro enseguida. Papi. Sí, me explico. Ahora yo te voy a decir algo. Pedro no tuvo que hacer algo para comprar la revelación. Pedro no tuvo que hacer algo para merecer la revelación. Pedro no tuvo que hacer algo para ganarse la revelación. Dicho sea de paso, Pedro era el más imprudente y acelerado que tenía el Señor. Amén. Lo que le quiere decir esto es que Dios revela su palabra a quien Él le plazca. No hay atributos. Porque usted no puede decir, es que yo soy el que más, como yo enseño lindo, entonces la revelación es para mí. Eso es una mentira. La revelación no está sujeta ni a una iglesia, ni a un pastor. La revelación siempre tendrá su origen en Dios, su desarrollo en Dios y su clímax en Dios. La revelación es de Él. Él es el que tiene, y Él la otorga a quien Él le plazca. Amén. 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 Mateo 11, 25 al 27. 11:25. Dios su revelación llega únicamente al que Él le agrada manifestarla. Amén. Estamos aprendiendo. Diga, la revelación depende exclusivamente de la soberanía de Dios. Si Él es soberano y Él hace como Él quiere, Él da su revelación a quien Él quiere. Amén. Mateo 11, 25, ¿lo tienen? Y en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ok, tremendo, mira. O sea, que los sabios y los entendidos no tienen esa revelación. Y Dios le plació entregarla a quién. ¿A quién se lo plació entregar? Pero usted se preguntará algo. Vayamos al plano natural. En el plano natural, la revelación debería ser para los sabios y los entendidos. No, porque supuestamente ellos podrían canalizar
Y podían entender porque son ¿qué? Sabios y entendidos. El asunto es que los sabios y entendidos de este mundo son muy diferentes a los sabios y entendidos del reino de Dios. Amén. Son diferentes. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios dice que Él lo hace ¿con quién? Con los que son niños. Pero es la condición de niño. ¿Sí me explico? Es porque el niño no cuestiona. Porque Dios te dice que tienes que hacerte como niño. ¿Por qué? Porque así como eres tú y con tantos argumentos que tienes en tu mente, siempre vas a cuestionar a Dios. Amén. 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 Versículo 26. Y dice, sí, Padre, porque a ti ¿qué? Te agradó. ¿A quién le agradó hacerlo así? A Él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera Revelar. ¿A quien que el Hijo lo quiera qué? Revelar. Mire, yo le voy a decir algo. En la soberanía de Dios está que en Dios revele su conocimiento o no. O abre el entendimiento o lo cierre. En Él está esa potestad. Amén. Amén. El fundamento de la revelación está basado en su placer y deleite. Él decide a quién se la otorga y a quién no. Amén. Amén. Romanos 10:13. Estamos aprendiendo. Amén. Y aquí le voy a aclarar otra cosita. Romanos 10:3. Dios aquí le está hablando es a su simiente. Romanos 10:13. Porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pero ¿a quién le está hablando Dios aquí? Diga, a su simiente. Y le voy a decir por qué. Mira lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les qué? Les ¿Quién predique. qué? Les predique. Usted está viendo aquí una serie de sucesos, pero están al revés. No sé si me entienden. Porque usted no puede ser salvo si no cree. Aquí dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿quién invocará aquel del cual no han qué? Y en la que no es simiente de Dios, por más que tú lo pongas a hacer vigilia, nunca van a creer. No todo el que lo confiese cree que es salvo. Eso es una mentira. Porque si tú confiesas al Señor como tu Salvador, pero no hay una ¿qué? Metanoia. ¿Recuerdan la palabra metanoia qué significa? Cambio de mente, arrepentimiento. Y todavía sigues preso, delitos y pecados. Deliberadamente puedes confesar a Jesús lo que tú quieras. Son palabras vacías. Estás muerto. Porque hasta los loros usted lo enseña y repite. La palabra de Dios habla de estas características como animales irracionales que se corrompen. Cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, eres una simiente. Amén. Amén. Y dice, ¿y cómo creerán del que no han qué? ¿Y qué dijo Jesús allá de la simiente? Ustedes no son de Dios. Por él no oyen las cosas de Dios. Porque no son de Dios. Así que aquí le está hablando aquí Dios, no a todos, a su simiente. Hay una predicación. Dios te envía. ¿A qué? A predicar el evangelio. La gente se activa en su fe y ¿qué? Al oír. Se activan en su fe. Creen. Y entonces sí pueden decir que son salvos.
Amén. 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 ¿Esto le quedó claro ahí este verso? Sí. Amén. Gloria a Dios. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron qué? Enviados. ¿Verdad? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian qué. La La paz. paz. De los que anuncian las qué. La paz. Y las buenas qué. Nuevas. ¿Y quiénes es las buenas nuevas? Cristo. El Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? El Evangelio es una persona. Y es Cristo. Lo que Dios nos está mandando no es a que tú lleves salvación por medio de una blasfemia que tú estás diciendo. Dios te está diciendo a ti es que lo prediques a Él. Las virtudes de aquel. Y que te actives en la fe por Él. Y que eres salvo por su soberana gracia. Porque desde la creación de los tiempos hasta aquí usted y yo no hemos hecho nada. Somos solamente colaboradores del Señor. Y si tú no quieres llevar este mensaje, no te preocupes, Dios buscará a alguien que lo lleve. Dios no se vara, jamás. Para mí es un privilegio enseñar su palabra y su verdad. Es un privilegio. Yo no sé usted, pero es que Dios me haya tomado desde el principio para salvación. Yo me siento privilegiado. Amén. Y que yo pueda transmitir esta palabra, así sea una sola persona, es un privilegio. Amén. ¿Sí me explico? Y ya hay unos tipos, ay, ¿cuántos vendrán? ¿Cuántos se irán? ¿Acaso las ovejas son mías? Y hay una peleadera en la iglesia de las ovejas. ¿Quién se va? Y ya las ovejas no les pertenecen a ningún pastor, solo al único que se llama Jesucristo. Amén. Versículo 16. Mas no todos qué. Obedecieron. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mas no todos qué. O sea, que hubieron gente que qué. Se activó. Y obedeció. Y hay otra que qué. Que no obedeció. Y mira lo que conecta con el profeta Isaías. Pues Isaías, como decir, hey, pero el profeta Isaías, mira lo que decía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo no sé de lo que estoy hablando aquí, quién ha creído. Y no es mi trabajo tampoco. Y el apóstol Pablo decía, como decía el profeta Isaías, ¿y quién ha creído nuestro anuncio? Hay una pregunta, él dice, me alineo, el apóstol Pablo se alineó ¿con quién? Con Isaías y decía esto, amén. ¿Quién ha creído? Le estamos hablando aquí de fe. Amén. Amén. Y la obediencia es la expresión de tu fe. Por eso es que si tú no te alineas con Dios, eres desobediente. Amén. Amén. Y mira el 17. Así que la fe es, Por el oír. dígale al que está a su lado, no viene, es, dígale, no viene, es. Mucha gente dice, porque la fe viene por el oír, y eso está mal dicho, no viene, no viene, no viene, la fe no viene así, no viene. La fe es, mira la palabra, por eso tú tienes que analizar la Biblia y meditarla bien como dice. La es, o sea, es el resultado de esto, es esto. No es que va a venir algo, es que es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando todos escuchamos esto, creemos que todos oyeron y creyeron. No porque viene la palabra de Dios, entonces viene la fe. No, la Biblia me registra en la luz de la Escritura, la fe no es de todos. Porque Cristo no es de todos. Porque su sangre fue derramado por muchos, no por todos. ¿Y por cuál fue arrojada la sangre de Él? Por lo que estábamos elegidos y hacíamos parte del trigo de su Señor. Amén. 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 Entonces el apóstol Pablo decía, la fe, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Es que ese es nuestro asunto.
¿Sí me hago entender? O sea, tú tienes, tu única labor es predicar el mensaje de Dios, predicar su evangelio, predicarlo a Él. No es asunto tuyo de que crean o no, es asunto de Dios. Amén. No te esfuerces por creer y le quedas con la Biblia. Toma, dale. No es asunto tuyo. No te frustres, que eso no es tu problema. Usted diga el mensaje. Usted hable de Jesús. Activen la fe. Él es el camino y la verdad. Amén. La única verdad, mi verdad es Él. Amén. Entonces el apóstol con razón decía Isaías. Con razón, lo sabe. Dios no te llamó a eso. Yo no puedo saber aquí quién es semilla, quién es trigo y quién es cizaña. Y Dios no me mandó a eso. Dios no me mandó a decir, esto no es bíblico, levanta las manos, vamos a orar, ven. Reciba a Cristo como su hijo. No, es una mentira, eso no es bíblico, no existe. Y se lo tengo que insistir porque no existe. Y si existe, demuéstrenlo en la Biblia, como yo se lo estoy demostrando a ustedes. No existe. Eso es blasfemia. Le estás diciendo a alguien, le estás diciendo a alguien que es eso. Es más, te voy a decir algo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso del anuncio con Isaías? Porque le voy a decir algo. Porque entonces la revelación sería sujeta al predicador. La revelación estuviera directa al predicador. Porque el predicador es... No, olvídese. Yo puedo lanzar una palabra de parte de Dios que está revelada en mi vida y eso no quiere decir que usted la crea. Porque debe ser revelada en su espíritu también. Así es. ¿Por qué crees que Jesús habla en parábolas? Porque el reino de Dios no es para todos. No es para todos. Amén. 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 Primera de Corintios 2:14. ¿Se están gozando en esta noche? Amén. Estamos aprendiendo palabra de Dios. Amén. Entonces mira, hasta uno como pastor descansa. Cuando Dios y yo decidí, porque ahí sí decidí yo, cuando Dios me llamó y me dijo, te voy a inquietar el corazón, hay otra visión, te voy a sacar de ese lugar. Yo tenía que tomar una decisión. Pero créanme que las decisiones en Dios es que Dios te lleva como Jonás. Sí. Que te mandó y te pegó un pez porque te lleva. Porque ya yo no me sentía cómodo. Dios comienza a moverte como la silla. Ahí no es. Aquí. Pero la decisión era ¿qué? Y cuando yo llegué, Dios hace las conexiones espirituales porque Dios te prepara el camino. Y el día que comencé al ministerio evangelístico Rema Internacional, yo llegué. Y el pastor Arnold Ballesteros de este ministerio me dijo, tú eres un pastor. Yo le dije, no, yo no soy pastor. Yo soy un líder que sabe, tú eres un pastor. Y Dios te revelará a ti que no es por conocimiento de sabios ni entendidos, sino que tú eres un pastor por la revelación de Dios. ¿Sí me explico? Porque yo no voy a hablar de mi intelecto ni mi conocimiento. Yo voy a hablar de la sabiduría de aquel que me escogió para llevar su mensaje. Amén. Amén. Tenemos el 14, ya todos lo hemos escuchado muchas veces. Pero el hombre ¿qué? Natural. El hombre natural, identifiquemos el hombre natural, es el que no ha nacido de nuevo. Es aquel que está muerto en qué? Que no tiene el espíritu de qué, porque el espíritu de Dios viene con quién. Con el nacimiento. Pero con quién viene, con Jesús. Cristo es el que lo otorga. Es más, dice, nos conviene que venga porque viene el Consolador. El que le abre el camino al Consolador es Él. Por eso hay canciones que están equivocadas. Como desciende aquí, ya Él descendió hasta ti. Se desciende aquí, ya Él está ahí. O bueno, a menos que Dios en la Escritura no dice que hay otro Pentecostés. Pero ahí está.
El paquete es completo con Cristo. Amén. El Espíritu. Amén. El Espíritu vivificado en ti. Amén. Y dice, no percibe las cosas que son de qué. El Espíritu de Dios. Porque para él son qué. Locura. Es como si usted le estuviera contando una historia cualquiera. Ah, sí. De Jesús. Sí. Ah, ya. No, bien, bien. Amén, amén, amén. ¿Sí me explico? Porque son para él qué. Porque son qué. ¿Verdad? Y no qué. Fíjese la palabra aquí, el verbo poder. Porque no las puede entender. No es que no las quiera. No las puede. Ojo, este es el verbo poder. Estamos hablando aquí de... No está en su naturaleza. Fue revelado. Fue revelado. Por eso el Señor es específico. No, es que no hace parte de su simiente. No es que Él no quiera. No la puede entender. Claro que te voy a decir algo. Claro que te voy a decir algo. Como no sabemos quién es la simiente. Porque todos estábamos así. No las entendíamos. ¿Eran qué? Locuras. Pero cuando Dios trajo la revelación de que Él es real y que no es locura. Y que hay un Dios poderoso. Y tú comienzas simple. Pero hay otro que por más que tú le digas, no las va a poder entender. Yo no sé si me estoy haciendo claro ahorita. Amén. Hay unos que sí, por más, no las, porque no pueden. Porque no pueden. Amén. Porque no es su qué. Naturaleza. Porque se han de discernir. Espiritualmente. Y discernir es descubrir algo nuevo. O tú dices, yo tuve el discernimiento. A veces la gente está confundiendo el discernimiento con la suspicacia. No, ese man tiene una pinta de entonces anda con yo discerní de él tal cosa. Él está hablando. No atente ni violente el evangelio. El discernimiento viene de Dios, no de su suspicacia, ni de su recorrido, ni de su malicia indígena. Es que tú sabes ya, esa cuestión de tú sabes, de las pirámides. Dios me lo discernió. Amén. Segunda de Corintios 4, 5 al 6. Estamos aprendiendo palabras. Y dice, ¿qué dice? Que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y ¿No nos predicamos a quién? a nosotros mismos. Diga, Él es el mensaje. ¿Sino a quién? Como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Quiénes somos los siervos? ¿Quiénes somos? Diga, nosotros. Y por puro y físico amor de Jesús. Amén. Amén. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz. Escúchame. ¿Quién fue el que mandó? Dios. Dios fue el que lo mandó, ¿cierto? ¿A que qué? A que resplandezca. Cuando habla de las tinieblas a la luz, también le habla de conocimiento. Cuando Dios lo saca a usted de las tinieblas a la luz verdadera es conocimiento, porque Él es la luz. Amén. Amén. Sí, amor. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. 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 Él tiene la potestad para abrir o para cerrar el entendimiento. Amén. Amén. Ahora vamos a ir donde yo le estaba hablando de Isaías, cuando conectó el apóstol Pablo a Isaías. Isaías 6:1. Amén. Amén. Dice, en el año que murió el rey, ¿qué?
Vi yo a qué? Señor. Al Señor sentado sobre el trono del alto y sublime, a sus faldas llenaban el templo. Le voy a decir algo. Ya Isaías había visto muchas veces el templo, pero por primera vez vio algo diferente. ¿Y una qué? Una imagen. Y esa imagen fue revelada por quién? Diga, por Dios. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién respondió? Y dijo: heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo y oíd bien, y no ved por qué cierto, mas no Comprendáis. engruesa el corazón. Mira lo que está diciendo el Señor. Él va a engrosar el corazón. Él va a cerrar el entendimiento. Amén. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos, ni su corazón ¿qué? Ni se convierta y haya para él sanidad. Dios no quería sanidad para ese pueblo. Ay, es que Dios sí es malo. Él está cuestionando a Dios, Él es soberano y sabe por qué lo hace. Acepte la voluntad. Y Señor le dijo: Señor, pero ¿por qué? Amén. Dios quería que ese pueblo no hubiera ¿qué? Sanidad, ¿verdad? Y dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió Él: hasta que las ciudades estén ¿qué? Sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecho ¿qué? Desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de ¿qué? Y si quedare aún en ella la 10ª parte, volverá a ser ¿qué? Destruida, ¿verdad? Pero como el roble y la encina, que el ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea que lo único de ese lugar que tiene salvación es la simiente santa. Amén. Amén. Mateo 13, 14. Estamos aprendiendo. Amén. Aquí también Mateo estaba conectando a Isaías, porque esto es un conflicto. Mateo 13, 14 dice. ¿Lo tienen? Sí. Amén. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no Entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo sea que engrosado. y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con qué, Oídos. y con el corazón entiendan y se conviertan y yo pero bienaventurado. Ahí está hablando de nosotros. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que ustedes son unos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Los profetas, ¿se acuerdan cuando yo les dije los profetas antiguos que querían la gracia de Dios? Y dijeron: ¿y de cuándo y en qué momento vendrá esta salvación? Y les dijo el profeta: no es para ustedes. Así que un privilegio para nosotros vivir bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Amén. Marcos 4, del 10 al 12. Amado, está claro que la revelación le pertenece a Dios Así es. y que Él la da a quien Él quiera, que Él se place en entregarla a quien Él quiere dársela. Amén. De que Él es soberano para entregar su revelación. Amén. En Él está otorgarla o no. En Él está dar conocimiento o no. Amén.
Marcos ¿qué? 4, 10, 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre qué. La parábola. Y él le dijo, a vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios. Y la revelación de Dios es un misterio. Son códigos. Amén. Mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que Dios elige. Que el perdón de pecados no es para todos. Y el evangelio no es para todos. Así como la fe no es para todos. Así que mi hermano, si usted está sentado aquí recibiendo todo de parte de Dios y usted lo está atesorando, usted es de Dios. Amén. Usted es de Dios, no sé si me escucharon. Amén. Usted es de Dios, amén. Juan 12:36. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, ¿creed en qué? ¿Quién es la luz? Para que sea hijo de qué. ¿Verdad? Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea que muchos, a pesar de lo que vieron, yo le digo, usted puede meterle todo el evangelismo explosivo que usted quiera. Que el que no es de Dios lo puede llevar a todos los encuentros que usted quiera. Lo puede pasarse a las academias que usted quiera y los discipulados que usted quiera. Nunca van a querer. Porque no está en su qué, en su naturaleza. Y para terminar, diga, Hechos 28, del 24 al 27. 28. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Diga, el apóstol Pablo. Apóstol Pablo. Dicho sea de paso, el Nuevo Testamento no comienza en Mateo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? El Nuevo Testamento no comienza. Pusieron la hoja ahí porque le estimaron, pero no comienza. Porque si usted ve Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Jesús estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Él cumplió toda la ley. ¿La ley cuándo fue abrogada? O sea, no abrogada. Porque cuando usted cree que hablan de la ley abrogada, no es de la expresión de Dios. Porque la manifestación de los 10 mandamientos que él dio en el monte del Sinaí es expresión de Dios, no es ley de los hombres. La ley de los hombres fueron los 613 normas que tenía el pueblo judío. Amén. Amén. Por eso él dijo, vengan a mí los que están afanados y cansados. Y la gente cree que es porque, la carga del día. Eso no hablaba de eso. Porque él dice que su gracia, que su yugo, que su pacto es fácil y ligera su carga. Pero él cumplió toda la expresión de Dios, porque él dijo, ¿verdad? Amar unos a otros, él la resumió en 2. Pero la ley de la norma sí la abrogó. Sí fue. Hoy aquí alguno que está haciendo todavía la boda del cordero para decirle que está. Amén. O ustedes están haciendo la fiesta del tabernáculo. ¿Ah? Amén. Entonces el apóstol Pablo, ¿dónde es que estábamos? Hechos 28, 24. Dice, y algunos asentían a lo que decía, o sea, muchos estaban aquí. Revelación. Y aquí yo veo muchos así, pero veo otros así. Como que, qué barbaridad está pensando. Y otros así. Pero como a mí eso no me afecta, porque es que Dios no me mandó a que yo me distrajera en eso. Amén. Amén. Versículo 24 dice,
Pero otros no creían. Ahí dice, 24 dice, ¿y algunos qué? Asentían que qué, lo que decía. ¿Y otros qué? No creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, mira lo que dice Pablo en esta palabra, porque Pablo estaba preocupado. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, por eso el apóstol Pablo no sabía. El apóstol Pablo decía, estaba predicando y muchos así que, pero el apóstol Pablo, como ya sabía, porque Dios le daba ese discernimiento, decía, bien decía. ¿Bien decía quién? Bien decía a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y si el apóstol Pablo estaba en esa, nosotros nos queda también ese. El que asiente y el que no. Bueno, bien decía el profeta Isaías. ¿Sí me explico? Amén. Dios es bueno. Amén. Y Él es soberano. Amén. Y Él hace como Él quiere. Ninguna situación está fuera de Él. Y las circunstancias trabajan para Él. Nada está fuera del control de Dios. Nada. Ni los salvos, ni la creación, ni las naciones, ni los reyes de esta tierra. Amén. Y Él entrega su revelación al que quiera. Porque por eso no tomen poco a su hermano. Eso es para aterrizar tanto profeta y pastor. Aterrícese, mi hermano, que la revelación no es suya. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Porque te la dieron de gracia. Te la dieron de gratis. Y no te pertenece. Ahora, el hecho de que la arroje no quiere ser que el otro la vaya a entender. Pero siempre tienes que hablarle y decirle. No puedes escatimar la revelación que Dios te da. Es un privilegio que Él te revele algo a tu mente. Y si usted de conocimiento lo está atesorando, alégrese en el Señor, porque Amén. Él se lo está revelando a su mente. Amén. Colóquese sobre sus pies. No sé, porque yo me estoy gozando en esta serie de la soberanía de Dios. Amén. 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 ¿Cuántos se están gozando? Amén. Amén. ¿Cuántos tenían duditas? ¿Cuántas fueron aclaradas por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Levante sus manos al cielo.